Por favor. Bueno chicos, muy buenas noches. Estamos iniciando la grabación de la clase. La explicación del día de hoy es sumas de Riemann y vamos a basarnos en estas imágenes de una explicación que yo ya había dado anteriormente a otro grupo de ustedes. De ustedes quiero decir pues de la carrera de Tecnología en Desarrollo de Software. Y entonces, basado en estos dibujos, voy a proceder a hacer la explicación. Entonces vamos a arrancar. Entonces lo primero es que les voy a decir que tenemos una función, que en este caso es la función azul. ¿Ustedes alcanzan a ver la manito que yo muevo? ¿Sí la ven? Sí, señor. Listo, está bien. Entonces esta manito está pasando por encima de la función. ¿Sí? Es una función que se mueve así, parece como si fuera una montaña. ¿Sí? Y aquí dice f de x, quiere decir que toda esta es la función f de x. ¿Sí? Está claro para todos, supongo. Aquí observan el eje horizontal, que es el eje x. Observan el eje vertical, que es el eje y. ¿Listo? Adicional a eso, al eje X y al eje Y, ustedes pueden también observar que tenemos como unos rectángulos o como sí, como unos rectángulos y acá abajo tenemos como unas divisiones, como unas marquitas en el eje horizontal, en el eje X. Entonces, esas marquitas en el eje horizontal, la primera marquita está aquí, aquí donde está la manito. Tienen que mirar la manito porque todo el tiempo la manito va a ser como mi mano señalándoles. Entonces, aquí está la primera marquita. Porque la primera marquita, Mario Fino. No, ¿cómo así que fino? Voy a quitarle ese fino. Mario Bedoya. Y es que este Manuel se volvió a cambiar el Ciro por Manuel. Ah, bro, yo sí usted, yo sí decía, pero ¿por qué aparece Ciro? Sabiendo que hombre lo tengo Manuel. Ah, no, había, profe. Y lo que para la siguiente le puedo quitar el privilegio de que cambie el nombre usted. Yo siempre pongo mi nombre completo. ¿Y dónde está Bedoya? Escondió, escondió. Yo, Bedoya. Buenas noches, profe. Listo, Bedoya. Ahora la cámara. Eso, muy bien, Bedoya. Listo, Bedoya. Excelente. Bedoya, ¿no se ha afeitado ese bigote? O sea, usted es el señor Mustache. Me estoy quitando No, el profe, título no, a Wando. para que no me pierda la apodo. Mustache. Mr. Mustache. Bueno, Ya llegó competencia ahogando. competencia banda. Listo. No, primero fue el lunes que martes, yo fui primero. Defendete, ahogando. Bueno, sigamos aquí. Entonces aquí tenemos la función f de x. Esa función, digamos que tiene como objetivo principal, o qué es lo que vamos nosotros a calcular, vamos a calcular el área bajo la curva, muchachos, eso es lo que queremos hacer. Calcular el área bajo la curva, ¿sí? Abajo. Entre la curva y el eje X, en esa zona. Sí, ese es el área que vamos a calcular, que está debajo, pero hasta el eje X. Entonces, les doy un tiempito para que hagan un dibujito bien hechecito, ¿sí? Porque es que ahí es donde se les va un ratito. Entonces, hagan por favor el dibujito y ya mismo, apenas lo tengan, arranco a explicarles, por favor. Creo que el dibujo debe ser detallado. Sí, señor, bastante. Listo, profe.
Bueno, chicos, entonces me avisan porque la explicación pues yo la doy, pero yo necesito que tengan en el cuaderno bien hechecito ese dibujo. Bueno, señor. Les sugiero que manejen colores. Ahí la foto alcanza a verse colores, pero no se ve muy bien. Miren, hay unos colores rojos, ¿sí? Rojos. Hay unas Rojo y rayitas que azules. están en verdes exactamente y otras que están en azul. Observen digamos, la escalera. O sea, esta escalerita está en rojo. Observen la escalerita está en rojo. Después este, de arriba. O sea, observen esa parte de rojo, la parte de verde. ¿Dónde están las rayitas verdes, las rayitas rojas, las rayitas azules? Que eso es muy importante para la explicación que vamos a hacer. Y en el centro hay unas punteaditas débiles, pero las repintaditas son las de los extremos de cada rectángulo. Entonces, tomes el trabajo de hacerlo idéntico, chicos. Yo les doy el tiempito para que lo hagan bien hecho, pero es que la explicación, digamos que depende de un buen dibujo. Entonces, por eso quiero que hagan bien el dibujito. Listo, profe, que le tiene. Profe, una pregunta. ¿El, es, el escalón en X el escalón de X5 sube o sigue derecho? X sub 5, Ujú. ¿Sube o...? la punteadita llega hasta aquí, porque hasta aquí está la función. Y este que sube es el azul, porque la rayita azul está arriba. No, el rojo, la rayita roja, profe. La rayita roja simplemente está ahí donde llega el puntico, o sea, donde esta punteadita toca la función, en ese puntico traza una horizontal y esa es la rojita. Sí, pero ¿sube, después sube o sigue derecho? O sea, ¿qué es lo que sube? No entiendo la pregunta. Va un escalón, ¿me entiendes? Voy siguiendo un escalón de la línea roja. Primero el escalón sube, recto, sube, ajá, luego baja, baja ahí, tan, baja otra vez coge derecho y sube o sigue derecho. Sube, sube, Y luego una, dos derecho, sube derecho, derecho. y después derecho. Y después baja, porque aquí Ya entendí, profe.
Regálenme un instante, chicos, mientras acaban de copiar eso. ¿Listo? Listo, profe. Jamás en la vida pensé que fuéramos a trabajar con colores en la universidad. Ahora sí estoy perdido. Suele pasar.
¿Ya terminaron todos de hacer el dibujo? ¿Bien hechicito o les falta todavía? No, profe, Profe, todavía falta me un poquito. falta, me Apenas falta. lo azul. Profe, No me falta escribirlo abajo, lo de delta y eso. voy por los ejes delgados, Está bien. los ejes claritos. Bueno, está bien. Tómense su tiempito porque es que necesito que les quede de verdad muy bien hechecito. Porque de un buen dibujito después van a entender fácilmente la explicación. Listo, chicos. Entonces, como ya todos terminaron de copiar, procedamos a la explicación. Entonces, aquí estamos arrancando, ¿sí? Bueno, tenemos toda la gráfica, ¿sí? O el pedazo que vamos a analizar, que es esta función f de x. Y la primera marquita que tenemos acá en el eje x se llama A y la última marquita que tenemos acá se llama B. Pues aquí hay otra marquita después, pero digamos de las que estamos usando pues para el ejercicio. Entonces sería A y B. ¿Qué quiere decir eso? Que arranca desde A hasta B. No escucho nada. No, el profe se mutió. Sí, se quedó Ok. como ahí Sí, pero en silencio. él lo hizo aposta, creo. Sí. O le habrá Bueno. acabado el internet. Luis apostaba que todos nos confundiéramos. Y ahí ya van conociendo al compañero Bedoya. Bueno. Continuando entonces, tenemos que la primera subdivisión se llama A y la última subdivisión se llama B. Pero nosotros hemos hecho algo aquí y es que hemos subdividido todo ese pedazo en una cantidad determinada de rectángulos. Esos rectángulos tienen igual base. O sea, la base, la longitud de la base es igual. Entonces, si ustedes observan, aquí yo los he nombrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, hemos creado 10 rectángulos. O sea, hemos dividido toda esta longitud desde A hasta B y la hemos dividido en 10 pedacitos. Y cada pedacito es la base de un rectángulo. ¿Es claro lo que acabo de explicar? Sí, señor. Y David Salazar, ¿es claro? Profe, ¿podrías repetirlo? Perdón, ¿podrías repetirlo? Profe, esa base de rectángulo, todas son iguales, ¿cierto? Sí, señor, todas son iguales. ¿Podrías repetirlo, profe? Lo que hiciste ahorita. Con mucho gusto. Estamos diciendo que vamos a hacer el análisis desde el punto A hasta el punto B. Y lo que hicimos es coger esa longitud y la dividimos en 10. Al hacer esa división entre 10 nos da un número, que es un número que viene a ser la longitud de la base de cada rectángulo. O sea que nos quedaron 10 rectángulos donde cada rectángulo tiene la misma longitud en la base. O sea, los 10 rectángulos tienen igual base. O sea, la longitud total se divide entre 10 y nos da la longitud de cada... Exactamente. O sea, palabra más, palabra menos, hacemos esto. B N menos A sobre 10. dividido entre N. Que sería, B menos A. sí, B, el valor final de acá, menos A, el valor inicial. Eso da como que dice cuánto mide ese pedazo. Dividido entre N, que es la cantidad de rectángulos. Si N son 10 rectángulos, entonces es B menos A sobre 10. ¿Sí es claro? Listo, profe. Gracias. Bien. Entonces ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta esas subdivisiones y las bauticé. A la primera le voy a llamar x sub 0, a la siguiente x sub 1, x sub 2, así sucesivamente hasta la última x sub 10, porque son 10 rectángulos. 10 rectángulos. Bien. Resulta que entonces vamos a hacer algo interesante. Y es que lo que vamos a hacer es que a cada base de cada rectángulo yo le llamé delta x1. ¿Sí? Delta x1. Quiere decir la base del rectángulo 1. Delta x2. Y así. Delta x3 sería esta. Delta x4, x5, todas. Esta de aquí sería delta x9. Entonces, ¿qué es delta x1? Pues x1 menos x0. ¿Quién es x1? La distancia que hay, o es un número que representa la distancia que hay desde el origen
hasta la rayita del x1. Y x0, una distancia desde el origen hasta la rayita donde está el x0. Entonces, al hacer delta x1 es restar x1 menos x0. O sea, eso debe dar como resultado la base del rectángulo. ¿Sí es claro lo que estoy diciéndoles? Que x1 restado, ¿sí?, menos x0 tiene que dar la longitud de la base del rectángulo. x1 menos x0, la base del rectángulo. Sí, entendí, profe. Sí, ahí le está como separando. Como separando. Tampoco entendí el O concepto. sea, cogiendo una barrita, separándola de las otras, Dividiéndola sería mejor, ¿no? volviéndola independiente. No, Ojalá no seas profesor. Me dejaste asombrado porque tampoco entendí. Pues sigamos. Bueno, bien puedan. x1 menos x0 sería lo que mide la base del primer rectángulo. ¿Sí es claro para todos ese pedacito? Sí, señor. Entonces resulta que este es el delta x1 y el delta x2 El delta x2. Es el x2 menos el x1. es el x2 menos el x1 y el delta x3 sería x3 menos x2. X2. Entonces el delta x sub i, Sería entendiendo X. que este i chiquito es el chiquito que está aquí en cada uno. O sea, Sería x sub 4 menos menos x sub 3. 3. Exacto. O sea que x sub i sería x sub i menos x sub i menos 1. Sería esto. X sub i menos el anterior, que Y así sería con todas las bases. x sub i menos 1. O sea que esta resta le llamamos x delta sub x, delta x sub i. Delta x sub i. Hasta allí, muchachos. ¿Están entendiendo ese pedacito? Yes, very well. Sí, señor. Señor. Están haciendo la fórmula. Sí, aunque yo noto que Sebastián Obando se coge la barba como que no está entendiendo. ¿Está algo ese i menos 1 en el x? Ese i Como en menos 1, estadística. sí, Como en correcto. estadística. Exactamente, quiere decir el anterior al i. Correcto. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, entonces resulta que si yo voy a calcular delta x sub 1 o delta x sub 2 o delta x sub 3 o en general delta x sub i, siempre va a ser esto, xi menos 1. Resulta que esa resta siempre va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque es que todas las bases de todos los rectángulos son iguales. ¿Es claro para todos? Así lo definimos. Sí. Todas las bases son iguales. No hay unas más anchas que otras, todas son del mismo tamaño. Entonces, en ese orden de ideas, resulta que de tener delta x sub 1 es lo mismo que tener delta x sub 2, y lo mismo que tener delta x sub i, y lo mismo que tener delta x sub n. O sea, todos los delta valen lo mismo. Exactamente, todos los delta x sub cualquier cosa son iguales. En la misma base. O sea que el resultado para todos sería el mismo al restar. Es correcto, entonces, exactamente, el resultado para todos es el mismo. Entonces, por eso digo que todos estos es lo mismo decir que simplemente delta x. No hay necesidad de diferenciarlo. Delta x sub 1, delta x sub 2, delta x sub 3, delta x sub i, delta x sub n. Uno ya está. Porque todas miden lo mismo. O sea que es lo mismo que todas, cualquiera de esas, en general cualquiera mide delta x, porque todas miden igual, porque es la longitud de la base del rectángulo, o de cada rectángulo. ¿Sí es claro para todos? Clear. Sí, señor. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a calcular delta x. ¿Quién sería delta x? Pues lo que hicimos inicialmente. La resta del último, que es b, menos el primero, que es a. Eso me da toda esta longitud. Y esa longitud divide entre n. La cantidad de bases que queremos. Exactamente. O es que es la misma cantidad de rectángulos. Pero b lo he llamado x sub 10 para este caso. Sería x sub n.
Pues porque es el último. Menos el primero lo he llamado x sub 0, o sea que este b menos a es equivalente a decir x sub n menos x sub 0 sobre n. O sea, las dos notaciones significan lo mismo. Porque es que este último se llama x10, que es xn, o b también. Y este se llama x0 o también se llama a. Pues es lo mismo, son como dos maneras de nombrarlos. Y con eso tengo delta x. ¿Y quién es delta x? La longitud de la base de cualquier rectángulo, porque todos los rectángulos tienen igual base. Hasta ahí, chicos, ¿hemos entendido? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Ok, teniendo en cuenta eso, muchachos, entonces vamos a hacer el siguiente proceso. Lo primero es que vamos a calcular el área bajo la curva y vamos a utilizar primero una estrategia, y es que de cada rectangulito de esos que vemos allí, vamos a asumir que la altura de ese rectángulo es la del lado izquierdo. Me hago entender. Miremos el rectángulo 1. Miremos el rectángulo 1. De izquierda a derecha. Sí, de izquierda a derecha. Miremos Están el los rectángulo 1. punticos. Entonces miremos el x sub 0. Me voy con estos punticos subiendo, subiendo, y hasta que tocan la función. Cuando Profe. ¿Qué hubo, Sebastián? Qué pena, ¿es indiferente si se mira el lado izquierdo y el lado derecho? Es bien diferente. Sí, señor. Porque es que cuando yo estaba revisando el tema ahorita en YouTube, lo tomaba desde el lado derecho. O sea, si yo lo tengo en cuenta desde qué lado lo estoy tomando en el momento en el que estoy haciendo, pues lo tengo que tomar de siempre desde el mismo izquierdo. Pero si yo en otra ocasión lo quiero tomar desde el derecho, ¿lo puedo hacer? ¿O siempre tiene que ser desde el izquierdo? Puede ser desde el derecho. Y creo que se llama Ahí están las tres opciones. Ahí el azul está por la izquierda, el rojo por la Subestimación. derecha y el verde por el centro. sobreestimación. Excelente, Andrés. Muy bien. Resulta que aquí en esta explicación ustedes van a aprender a hacerlo por la izquierda, por la derecha y por el centro. Ok. Pero ¿De qué servicio? tengo que empezar explicándoles uno. Entonces estoy explicando inicialmente el de la izquierda. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, 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 señor. Listo. Entonces vamos a utilizar el lado izquierdo del rectángulo para que ese sea el que me defina la altura del rectángulo. Así que me voy por el lado izquierdo del rectángulo punteadito hasta llegar a la función. Cuando toca la función, allí trazo un segmento horizontal y digo que esa es la altura del rectángulo 1. ¿Estamos de acuerdo? Para el rectángulo 2 hago lo propio. Entonces me voy por la izquierda del rectángulo 2, punteadito, 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 hasta llegar a tocar la función. Cuando toque la función, allí trazo una recta horizontal, un segmento horizontal, y esa es la altura del rectángulo 2. Y así para todos. Por ejemplo aquí, en el 5, en el rectángulo 5, me voy por el lado izquierdo del rectángulo 5 hasta que acá toque la función. Y cuando la toco, trazo una horizontal y esa es la altura del rectángulo 5. ¿Sí es claro? ¿Para todos lo que estoy haciendo? Sí, 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 señor. Sí, profe, sí. Entonces, cuando sucede eso, miren lo que pasa, por ejemplo, acá en el rectángulo 2. ¿Sí? Yo me fui por el lado izquierdo del rectángulo 2 y aquí fue la rayita. Entonces, es que en el rectángulo 2 que pueden observar que me faltó tener en cuenta este pedazo, ¿sí? Este pedazo se quedó por fuera. ¿Está claro para todos? Sí, sí. ¿Y qué sucede cuando voy a calcular el rectángulo 5? Me voy por el lado izquierdo, llego y toco acá la función y lo completo la horizontal y este es el rectángulo hasta acá. Pero ¿qué tiene de particular? Que estoy teniendo en cuenta un pedazo donde no hay... Nada. O sea, Sobra. me estoy pasando, ¿sí o no? O sea, estoy Faltante. sumando algo que no debo sumar. Pero acá dejé de sumar algo que sí debo sumar. O sea que finalmente como que una se puede más o menos compensar con otras. Se compensa. ¿Sí es claro? Bien. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a calcular las áreas de los rectángulos unos, si tengo en cuenta que las alturas de esos rectángulos son por el lado izquierdo, pues no me va a dar exacto, pero me va a dar pues, más o menos cercano a la realidad. Sí, todo es aproximación del área. Todo es una aproximación, sí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que vamos a hacer el ejercicio calculando las áreas de todos los rectángulos,
pero teniendo en cuenta que la altura de cada rectángulo va a ser tenida en cuenta por el lado izquierdo, de cada rectángulo. Con esa idea que les estoy diciendo, entonces miren lo que hacemos. Si la altura del rectángulo es el extremo izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el rectángulo iésimo? Pues voy a explicarles. Lo primero es que, ¿qué pasa si yo estoy trabajando, por ejemplo, con el rectángulo 3? La altura del rectángulo 3 es cuando en x2 reemplazar y mirar a ver la altura, o sea, mirar el valor de la función en x2. Si es claro, este es x2. Miren acá abajo, este es x2. Pero cuando este es x2 sube y toca la función, esta altura es la f de x2, o sea, el valor y. O sea, el valor de la función cuando el x es x2. ¿Sí? Entonces, este valor es la alturita de este rectángulo 3. O sea que la altura del rectángulo 3 es f de 2. ¿Sí es claro lo que estoy diciéndoles? Al decirles que la altura del rectángulo 3 es f de 2. ¿Y cuál es la altura del rectángulo 4? Pues f de 3, como el anterior. ¿Y la altura del rectángulo 6? Pues f de 5. Y así. Entonces la altura del rectángulo I. ¿Qué será? Pues f de x sub i menos 1, o sea, el anterior, 1 menos. Cuando sea a la izquierda. Sí, cuando sea a la izquierda, correcto. O sea, la altura del rectángulo 3 es f de x sub 2. La altura del rectángulo 8 es f de x sub 7. O sea, de 1 menos. ¿Sí es claro? Entonces, la altura del rectángulo I es f de x sub i menos 1. ¿Ustedes sí entienden por qué va esto aquí? Pero pues sería bueno saber si entienden o no. Sí, señor. Sí, señor. No, profe. ¿Quién no entendió? Yo, David. David, listo. Entonces presta atención acá, David. Vamos a analizar, por ejemplo, el rectángulo 3. El rectángulo 3, como estamos sobre la base de que la altura la estamos tomando por el lado izquierdo del rectángulo, quiere decir que el lado izquierdo del rectángulo 3 está x sub 2. ¿Estamos de acuerdo? En el lado izquierdo del rectángulo 3 está x sub 2. Entonces subo por aquí y este x sub 2 toca la función acá. Cuando toca la función aquí, ese valor es el valor y, o sea, el valor de f de x sub 2. Esa es la altura del rectángulo. Mira, aquí trazamos la rayita horizontal azul. La altura equivale al lado izquierdo del rectángulo. Exactamente, al f, o sea, a la función de x sub 2. Entonces, la altura del rectángulo 3 es f de x sub 2. La altura del rectángulo 4 es f de x sub 3. La altura del rectángulo 5 es f de x sub 4. La altura del rectángulo 7, David. Sí, profe, ahora sí. No, Ahora sí. esa no es la respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la altura? La altura del rectángulo 7. Aló. ¿Me escucha? La altura del rectángulo 7. F sub 6. F de x sub 6. Sí, Correcto. por eso es lo que dije. G. Ok, f de x sub 6, esa es la altura. Entonces, si ya no estamos hablando de la altura del rectángulo 7, sino la altura del rectángulo I, entonces, ¿cuál será esa altura del rectángulo I? Fx sub i menos 1. Exactamente, será lo mismo que como hicimos ahorita, f de x sub y 1 menos. Si estamos hablando del rectángulo 5, entonces aquí es 4. Profe, entonces si es por la derecha en vez de restarle... Tranquilo, déjeme hacer el macho. Vamos pasito a pasito. Entendamos bien desde la izquierda hasta que lo sepamos hacer. Y después entendemos fácil desde la derecha y después fácil desde la mitad. Vamos, porque después me confunden. Entonces el rectángulo 1. En el rectángulo 1 resulta que la altura es por el lado izquierdo y el lado izquierdo se llama x sub 0. ¿Estamos de acuerdo?
Pero ¿quién es X sub 0? Miren, miren muy bien lo que les estoy explicando aquí, porque aquí es como se arma la fórmula. Mejor dicho, no copien, miren acá. Y ahorita les doy 3 minuticos para que copien estos rengloncitos. Miren, estamos hablando del rectángulo 1. El rectángulo 1 es este, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la altura de este rectángulo? Pues la altura de este rectángulo es la altura por el lado izquierdo, o sea, en X sub 0. Voy a evaluar f de X sub 0, esa es la altura del rectángulo, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero ¿quién es X sub 0? X sub 0 es A. Esa. Entonces, para el primer rectángulo, el lado izquierdo que se toma para la altura es X sub 0. Y X sub 0 es A, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Bien. ¿la altura cuál es? La altura es f de X sub 0, pero como X sub 0 es A, o sea, sería f de A. F de A. Ah, ya. Porque X sub 0 es A. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, Ya, señor. sí. Sí, señor. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos ahorita al rectángulo 2. Entonces, miremos el rectángulo 2. El rectángulo 2, ¿qué altura tiene? La altura es por la izquierda, o sea que me baso en X sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. De acuerdo. Pero ¿quién es X sub 1? X sub 1 es A más el ancho de la base del triángulo. Delta de X. Delta de X, correcto. O sea, A Vamos, estoy- Pero, más delta de X. profe, volver a explicar, que es que me fue el internet y me sacó de la reunión. Padre Santo de la Gloria. Bueno, expliquemos de nuevo. Vamos Como entonces, cuando estaba en... Voy a explicar a mí. Ya, desde ahí. desde buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Valencia, voy a ser el profesor. No, cuando estaba explicando lo de abajo, lo de abajo. Lo de la. Lo de la. Lo de donde dice rectángulo 1, ahí, eso. Listo, entonces vamos a mirar el rectángulo 1. Yo quiero mirar la altura del rectángulo 1, pero para mirar la altura del rectángulo 1 tengo que mirar el lado izquierdo del rectángulo, que es X sub 0, porque por allí es donde voy subiendo hasta encontrarme con la función, y ese valor con el que me encuentro con la función es f de X sub 0, o sea, es la función evaluada en X sub 0. O sea que la altura del rectángulo 1 es f de X sub 0. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Para el rectángulo 1 me baso en el lado izquierdo, que se llama X sub 0. Pero ese X sub 0 se llama A también. Si ustedes lo observan, X sub 0 es A. Y como la altura de ese rectángulo es f de X sub 0, pero X sub 0 es A, entonces lo mismo que decir f de A. ¿Listo, David? Esa es la altura del primer rectángulo, f de A. Ahora, Vale. vamos para el segundo rectángulo. En el segundo rectángulo, ¿qué tenemos? Tenemos que para basarnos en la altura, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar el lado izquierdo del rectángulo. El lado izquierdo del rectángulo se llama X sub 1. Y subir es f de X sub 1, en la altura del rectángulo 2. Pero ¿quién es X sub 1? X sub 1 es A, ¿sí? Y se le suma la base del primer rectángulo, que es delta X. O sea que X sub 1 es A más delta X. ¿Estamos claros en que X sub 1 es A más delta X? Yes, very well. Sí. Sí. Bien. Entonces, decir que la altura del rectángulo es f de X sub 1 es lo mismo que decir que la altura del rectángulo es f, pero en vez de X sub 1, su equivalente, o sea, A más delta X. O sea, f de A más delta X. O sea que A más delta X es igual a la altura del rectángulo. F de A más delta X es la altura del segundo rectángulo. Y ese A más delta X, ese es lo mismo que X1. X1 es este. ¿Y quién es X1? A más delta X. Eso es X1. ¿Y cuál es la altura? La altura es F de este punto. Y este punto se llama X1. O sea, F de X1. Pero este punto también se puede llamar A más delta X. O sea que la altura es F de A más delta X. Por eso aquí F de A más delta X. ¿Sí es claro, chicos? ¿Esa es otra forma de hallar la altura?
es una manera de escribirlo, ¿sí? Porque es que tenemos que llegar a la fórmula. Estamos construyendo la fórmula. ¿Sí entendieron por qué la altura es f de a más delta x? Sí. Esteban no la cree, no entiende. Es que se me hace raro por lo que veo que A más delta X no ¿Quién es A? parece... ¿Quién es A? No, no importa lo que parezca o no parezca. Lo que importa es que analice el gráfico para ver qué es y qué no es. Mire, ¿quién es A? A es la distancia que hay de aquí hasta x sub 0, o sea, A es x sub 0. Sí, 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 sí. Sí, ¿Y señor. quién es base. delta x? Delta x es lo que mide la base de cualquier rectángulo. Ujú. Entonces, x sub 1. ¿Quién es x sub 1? X sub 1 es A más. A más X sub 0. Perdón, No. A más delta X. A más delta X. Eso. A más delta X. X sub 1 es este pedacito más este otro pedacito. Y X sub 2 es A más delta X más el otro delta X. Exactamente. X O sub sea, 2. 2 por delta de x. O sea que finalmente es A más 2 por delta X. Ese sería lo mismo que tener X2. Ve, Así profe, entonces, ¿por qué abajo me pareció ver un A más 2 delta X? Porque es ¿Qué acabamos de justamente decir? A más 2 delta X es la otra, es la que sigue. A más 2 delta X, la que sigue. Ok, en el rectángulo 3, ¿sí? El rectángulo 2. No, en el 3. Mira que En- acá dice A más 2 delta X. Sí, en el 3. Ah, sí, en el rectángulo 3. Tienes razón. Y en el rectángulo 4, ¿qué será? Será A más delta X más delta X más delta X. O A sea, más 3 O sea, A delta más X. 4 por delta X. no, más 3 delta X. Más 3 delta X. Más 3 delta X. Entonces, la altura para el rectángulo 4 es f de A más 3 delta X. ¿Sí? Para el rectángulo 4 es f de A más 3 delta X. ¿Sí lo están entendiendo, chicos? Yo sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Y si La sigo pregunta es quién no ha y si entendido. sigo construyendo la fórmula, entonces para cuando es 1, 2, 3, 4 y en general para cuando sea i, observen que aquí es digamos que el valor que se toma para la altura es el del lado izquierdo. Por eso cuando se está hablando del rectángulo 4 se toma x sub 3. Para el rectángulo 3 es x O sub sea 2. que Entonces, la para el, fórmula total sería para el A. rectángulo i sería x sub i menos 1. Para el rectángulo i sería x sub i menos 1, o sea, 1 menos. Y en general, este sería A más, si estamos hablando de que es x sub 3, eso sería A más este mismo 3 por delta x. Si estamos hablando de x sub 2, esto es A más este mismo 2 por delta x. Pero si estamos hablando de x, sí, de i menos 1, pues sería A por i menos 1 por delta x. Este i menos 1 viene a ser como el 3. El 3 se pone aquí, se pone aquí. El 2 se pone aquí, se pone aquí. Entonces el i menos 1 se pone aquí, se pone aquí. Sí. O sea que esta sería la formulita. Y lo que necesito es la altura. Entonces la altura es f de esto que está aquí. Porque esto que está aquí es lo mismo que x sub i menos 1. O sea, f de a más i menos 1 por delta x. Esta sería la función en general de la altura de cualquier rectángulo. Tomando la estrategia del lado izquierdo, claro está. Profe, ¿me das un break para copiarlo? Ok. Sí, cópienlo por favor. Ya le he dicho. Cópienlo por favor. Profe, lo de izquierda también.
Ya, yo listo, profe. Muy bien, chicos, entonces resulta que por el lado izquierdo, ¿sí? Digamos que voy a llamar R sub I, quiere decir como a la altura de ese rectángulo, ¿sí? Cuando hable de RI, quiere decir como la altura del rectángulo I. Es F de todo esto que encontramos acá, ¿sí? A más I menos 1 por delta X, fue lo que encontramos aquí en la fórmula. A ese valor, A más I menos 1 por delta X, voy a llamarlo C sub I. C sub I. Hasta ahí, muchachos, ¿han entendido? Sí, señor. Sí, profe, hasta ahí todo va bien. Todo correcto. Bueno. Entonces ahorita vamos a analizar si la altura del rectángulo es el extremo derecho, ¿qué pasaría? Entonces miremos acá en la gráfica. Si estamos hablando del rectángulo 1, entonces para tener en cuenta la altura, utilizando ya el extremo derecho, sería utilizar que se va a necesitar ese x sub 1. ¿De acuerdo? Porque ya queremos el rectángulo 1, pero utilizando la altura del extremo derecho. Por el extremo derecho el x sub 1 va hasta acá, hasta donde lo toca, y ese se llama f de x sub 1, pero es la rayita roja, o sea que es más alta que la anterior, para este caso. ¿Estamos claros? Esta rayita roja de acá arriba. Y esa sería la altura, f de x sub 1. Entonces, para el rectángulo 1, la altura es f de x sub 1. Para el rectángulo 2, la altura será f de x sub 2. Para el rectángulo 3, f de x sub 3. Para el rectángulo 7, ¿cuál sería, David? FX sub 6, ¿no? No, este man, hermano. X de ¿Cómo que no? X Por la derecha. 7. Ahora No, por la estamos por la derecha, derecha. David, usted está distraído, David. Usted está distraído. Usted está haciéndose el que está prestando atención, pero está viendo otra cosa en la pantalla, con toda seguridad, hermano. Viendo. No, David. No, hombre. No, David. Perdón, profe, perdón. Profesor, Sí, o perdón. sea, Vea, profe, David, escúcheme, David. Póngase serio, hermano. Présteme atención a mí, únicamente a mí. No se ponga a ver nada más, por favor. ¿Listo, David? Por favor, no se ponga a ver nada más. No miren nada en la pantalla distinto de la explicación. Necesito que Bueno, profe. entienda, David. Necesito que entienda. No, muchachos, es que Bueno, estoy explicando pasito a pasito, precisamente para que todos la capten. Así que, pilas, muchachos, pilas. Vuelvo a repetir, David. Miren la pantalla, por favor. Vamos a calcular la altura del rectángulo 1, pero ahorita utilizando una estrategia distinta. Vamos a utilizar la altura del rectángulo, pero por el lado derecho. Entonces, si estamos en el rectángulo 1, la altura de este rectángulo habrá que utilizar x sub 1, que es el lado derecho del rectángulo 1. Y entonces yo subo por aquí hasta tocar la función, y esta altura es f de x sub 1. Entonces, la altura del rectángulo 1, David, es f de x sub 1. La altura del rectángulo 2 es f de x sub 2. La altura del rectángulo 3 es f de x sub 3. La altura del rectángulo 9, ¿qué será, David? FX sub 9. Exacto. ¿Sí ve que usted sí entiende? Es que está prestando atención a otra cosa, hermano. Entonces es No f era de así, x pero sub bueno. 9. Es f de x sub 9. ¿Listo? F de x sub 9 para el rectángulo 9. Entonces, en general, chicos, para un rectángulo cualquiera, f de x sub i, perdón, un rectángulo cualquiera i, el rectángulo i cualquiera, ¿cuál será la altura de un rectángulo i cualquiera? Utilizando la estrategia de la derecha. ¿puedo responder ¿Y yo? más 1? F de X sub I. F F de de X sub I. la F de misma x I. sub,
Exactamente, el mismo número, f de x sub i. Exacto. Entonces es lo que tenemos aquí, muchachos. ¿Sí? Miren, para el rectángulo i, en general, la altura es f de x sub i. ¿Sí lo ven aquí? Justamente aquí está escrito, lo que acabamos de decir. Entonces, vamos a analizar el rectángulo 1. Entonces, el rectángulo 1 utilizamos el lado derecho, o sea, x sub 1. Lo acabamos de ver aquí. Para el rectángulo 1 utilizamos el lado derecho, pero el lado derecho se llama x1. Para el rectángulo 2, el lado derecho se llama x2, o sea, es el mismo número que el número del rectángulo. Entonces, para el rectángulo 1 es x sub 1. Pero ¿quién es x sub 1? A más delta x, lo habíamos visto hace un ratico. ¿Sí? ¿Quién es x sub 1? A más delta x. Y x sub 2, A más delta x más delta x. O sea, A más 2 delta x. ¿Quién es x sub 3? A más delta x más delta x más delta x. O sea, A más 3 delta sub x. ¿Sí es claro? Y así sucesivamente. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. X sub 2 es x sub 1, A más delta x. X sub 2, A más 2 delta x. Y así sucesivamente. Entonces la altura es f de A más delta x, f de A más 2 delta x, f de A más 3 delta x, y así sucesivamente. Sin necesidad de restarle 1. Sin necesidad de restarle 1, sino con el mismo número. Correcto. Muy bien la apreciación, Marlon. Así es. Entonces, cuando estemos trabajando con el rectángulo I en general, pues el lado que voy a mirar es el lado derecho, y el lado derecho se llama x sub i, sin restarle 1 ni nada, con el mismo i. ¿Sí? Y esto sería, observen que si aquí estamos hablando de x sub 4, estamos hablando de A más 4x sub i. Mire que el 4 está aquí y está aquí, el 3 está aquí y está aquí, el 2 está aquí y está aquí. Entonces, si aquí es sin i, ¿aquí qué será? I. I. Correcto. Entonces, por eso en la fórmula general será A más I delta X. O sea que la altura será F de A más I delta X. Y así sale la fórmula general para el lado derecho. Entonces, para el lado derecho, la altura del rectángulo I es F de A más I delta X. Este A más I delta X le llamo C sub I. Acá también le llamé lo mismo, chicos, vean. Le llamé C sub I, a lo que va dentro de la función. ¿Listo? Lo mismo pero sin el menos 1. Lo mismo pero sin el menos 1 para este caso, sí señor. Ahora, ¿qué pasa si el rectángulo está en todo el centro de la mitad del medio? Se complica. Se complica. ¿Por qué se complica? Porque toca que hacer un promedio, o toca que mirar el valor en la mitad. Entonces, vamos a analizarlo primero acá, para poder que veamos allá. Entonces vamos a analizar el 1. Presten atención porque este es como el más complejo de los tres. Sin embargo, es sencillo, pero analicémoslo. ¿Cuál es la altura para el rectángulo 1? La altura para el rectángulo 1 es una rayita que yo ubiqué aquí en todo el centro de la base, y yo la voy subiendo punteadita hasta que toca la función. Cuando toca la función, ahí pinté esta verdecita, ¿sí la ven? Correcto. Sí, señor. Y esa es la altura del rectángulo si me voy por la estrategia de irme por la mitad del rectángulo. Pero entonces, resulta que yo necesito encontrar cuál es este punto que está en la mitad. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Pues hay una manera sencilla, y es decir, hombre, pues A, sí, esa es una manera, pero hay otra manera que es A más la mitad de delta X. Porque como todos los delta X miden igual, entonces delta X medios. O sea, A... Delta X medio. Sí, o sea, la mitad, delta X medios es la mitad de delta X. ¿Sí? Como 8 medios es la mitad de 8, como 5 medios es la mitad de 5. Entonces, delta X medios es la mitad de delta X. Entonces, este puntico, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en A más delta X medios. Ahí está ese puntico, en todo el centro del rectángulo. El centro de la mitad del medio. En todo el centro de la mitad del medio, como dice Esteban Labrador. Entonces, la función, la altura de la función es F de A más delta X medios. ¿Estamos claros? Entonces, si fuera el rectángulo, el tercer rectángulo, ¿cómo sería? Si fuera el tercer rectángulo sería A más delta X más delta X más delta X medios. Okay. Solo el último estaría en la mitad. Como restarle la mitad. Sí, Entonces sería A más 2 delta de X más delta X medio. Por ejemplo, esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es A
más 3 delta X menos delta X medios. ¿Por qué no? Sería otra forma también de verlo y también es igual de Dándole el válida. medio que sobra. Eso, quitándole el medio que me pasé. Esa es otra forma. ¿Cuál de las dos es correcta? No, las dos son completamente correctas, muchachos. Las dos son válidas. Cualquiera que se suceda, porque llega a lo mismo, exactamente. Entonces, lo que quiero es mostrarles acá en la cabeza de ustedes que entiendan el concepto. Que entiendan el concepto. Y el concepto se entiende viendo un buen dibujito. Por eso les insistí tanto que hicieran un buen dibujito. Porque con un buen dibujito es claro ir entendiendo esto. ¿Me están entendiendo esta última explicación, chicos? Sí, profe, hasta ahora todo claro. Sí, porque Bueno, yo había hecho claro, claro. de la suma de Riemann y gracias por la explicación porque ahí tenía mis dudas. Muchas gracias. Ok, y los videos que vieron que así están, son bien claritos también, ¿o qué? Con gráficos no. No, profe, no están con gráficos, eso le iba No, a con decir. gráficos no, solamente está la Hay más fórmula lectura. total y ya, pero con gráficos no. Lo que pasa es que lo de los gráficos... Se quedó sin micrófono, Julián. Ah, perdón. Profesor, sube un poquito para copiar. Los videos no están con gráficos, solamente está la fórmula y ya. Pero ya lo de los gráficos lo saqué fue de otra parte. Que fue, ¿cómo decir este? Entonces, si alcanza a ver ahí. Ah, no creo que se alcance a ver. Se ve un manchón blanco con cositas negras. Este, Ah, sí, ahí ya se ve, sí, ya se ve, ya lo vi. Ese es por la izquierda. Y este de acá, que ya fue como, a ver si se ve, por la derecha. Sí, ya lo vi, está bien. Y este de acá que fue por el medio y el otro que es un trapecio. Listo, el del trapecio no lo vamos a ver. Vamos a ver solamente. No, que pues, como era general, usted nos dijo que solamente investigáramos, entonces había pues visto lo que estaba allí copiado, entonces lo copié. Excelente, muy bien. Entonces miremos, muchachos, que lo que les acabo de decir. Entonces, para el rectángulo 1, llegar al puntico del medio es hacer ¿qué? A más delta X medios. Para el otro es A más delta X medios. Eso sumándolo da A más 3 medios delta X. Para el otro sería A más delta X, o sea, 2 delta X más delta X medios. Y miremos para el rectángulo 4. Ayúdenme a mirar el 4. Para el 4. ¿Cómo llego al punto medio del rectángulo 4? A más delta X1 más A más 3 delta X más eso. delta A más 3 delta X medios. No, 2 más 3 delta X. 3 delta X más delta X medio. Eso. No le robe la idea a Ciro, labrador. Perfecto, así es. Así es. Entonces, miren, vea, A más 3 delta X más delta X medios. Ah, pues claro, es que lo estaban viendo ahí, con razón lo dijeron. Pero entiendo lo que dice que igual A más 7 dividido entre 2 delta. Ah, sí, lo que pasa es que para eso tienen que aprender a sumar fraccionarios. Pueden ir, por ejemplo, a primer semestre de matemática fundamental, ahí les explican cómo sumar fraccionarios. En el PER nos enseñaron a sumar fraccionarios. De hecho, yo les expliqué cómo hacer esta suma en la mente. Y es la siguiente. Con ganas. El delta X es como si fuera la variable. ¿Sí? Entonces aquí usted tiene 3 más un medio, en otras palabras, porque aquí hay un 1 invisible. Entonces, en vez de colocar 3, usted coloca el resultado de 3 por el denominador de este, o sea, un 6. Y le suma el 1. Entonces 6 más 1, 7. Y queda con el mismo denominador, 7 medios. Esa es una manera rápida de sumar en la mente un fraccionario con un número que no es fraccionario. Oh my God. Oh my God. Súper. Por ejemplo, este. Usted reemplaza este 2 en su mente, lo reemplaza ya no por un 2, sino por el resultado de 2 multiplicado por el denominador del otro. O sea, por un 4. Y 4 más 1, 5. Entonces 5 medios. Es una manera rápida de hacerlo. Listo. Entonces, en general, para el rectángulo I, cualquier rectángulo I, observen, para el rectángulo 4, aquí yo colocaba, bueno, vámonos de una vez a la respuesta. Para el rectángulo 4, ¿sí? Aquí ¿qué me daba? 7 medios, ¿estamos de acuerdo? Para el rectángulo 3, ¿qué me daba? 5 medios, ¿estamos de acuerdo? O sea, en otras palabras, ¿qué iba teniendo yo? Yo iba teniendo algo que se llama la fórmula de los números impares. Observen, aquí hay un 1. Miremos el numerador que acompaña el delta X, ¿de acuerdo, chicos? El numerador que acompaña el delta X. Aquí hay un 1 invisible. Para el siguiente hay un 3.
para el siguiente hay un 5, para el siguiente hay un 7. Son O los sea que números le queda un impares. 9. Exactamente, el que seguiría sería un 9. Después el que seguiría sería un 11 y así sucesivamente. Entonces, Todos los impares. todos los impares, correcto. O sea que para eso necesito una formulita de formación de impares. Cuando sea 1, produzca un 1. Cuando sea un 2, produzca un 3. Cuando sea el tercer impar es un 5. El cuarto impar es un 7. El quinto impar es un 9. Entonces esa formulita es esta, 2i menos 1. Aprobémosla. Cuando sea un 4, 2 por 4, 8. menos 1, 7. 7. 7. ¿De acuerdo? 7. Cuando sea un 5, 2 por 5, 10. 10 menos 1, 9. Ah, el que sigue es 9. Profe, ¿lo colocaste sobre 2? Sí, porque siempre está sobre 2, sobre 2, sí. sobre 2, sobre 2, sobre 2. Siempre está sobre 2. Es por lo que va al medio, ¿no? Porque el medio, exactamente. Entonces, esta formulita, digamos, quedaría así, por delta X. O sea que, ¿cuál es la altura del rectángulo medio? F de A más 2i menos 1 medios por delta X. Y a esto le he llamado CI. Para todos los casos, mire, para este también le llamé CI acá arriba. Y para el otro también le llamé CI. ¿Sí lo ven? ¿Qué significan las siglas? ¿Qué significa el 6? No, nada, en este caso no significa nada. Ah, por lo de A, B, C. Es una variable. Una variable en general. Entonces, para el ejercicio del centro, entonces, ¿cuál es la altura del rectángulo I? Es F de A más 2i menos 1 sobre 2. Este era más complicadito, pero al ir entendiendo el de la izquierda y el de la derecha, ya este se entiende más. ¿Sí es claro, chicos? ¿Sí han entendido? Claro, claro. Bueno, entonces ya tenemos las... Por delta. Señor. Eso es una multiplicación ahí en el centro. Sí, aquí hay una multiplicación. El 2i menos 1 medio se multiplica con delta X. Bien, entonces hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho deducir para los tres casos la altura, escuchen bien, la altura del rectángulo I. La altura del rectángulo I, eso es lo que hemos hecho. Pero con eso todavía no tenemos el área bajo la curva. ¿Qué necesitamos? Calcular el área del rectángulo I, el área del rectángulo I. Ya tenemos cuánto mide la altura del rectángulo I. La acabamos de calcular, las tres alturas, por izquierda, por derecha y por el centro. Las tres alturas, ya las tenemos. Pero para calcular el área del rectángulo, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo, chicos? ¿Cómo? Lado por lado, ¿no es, profe? ¿Cómo es el área de un rectángulo, Ciro? Base por altura, ¿no? ¿Base por altura, no? O sea, base por altura. Ah, ya. Sí, base por altura. Entonces, vamos a calcular el área del rectángulo. Sí, yo sé que aquí la vieron fácil. Aquí dice área del rectángulo, base por altura. Profe, pero falta copiar. Y entonces... Profe, mandé esa foto al Q10. Bueno, ya. listo. Yo la pego al Q10. Pero yo necesito que la copien en el cuaderno. Yo lo quiero hacer en el momento, para entender más. Profe, sí, yo también quiero copiar, sobre todo la parte de cuando es en la mitad. Cuando es en todo el centro, Sí, la mitad del también. medio. Sí, de ahí, profe. Bueno, pero entonces está bien, chicos. Entonces hagamos un pacto, hagamos un trato. Yo los dejo copiar, pero la clase se nos va a ir un poquito más de las 10:30, de las 9:30, perdón. Se nos va a ir un poquito más de las 9:30 porque necesito terminar el tema. ¿Sí? Y estamos cogidos también. Si no estoy mal. Vale, profe, por hoy está bien. Pantallas. Digan que expliquen. Tomen pantallazo, obvio. Ah, pues ya toma pantalla. ¿Ese tema puede ser el parcial? Claro, lógico. Yo nomás copié las fórmulas. No se confíe que apenas empezamos. Yo copié las fórmulas, que es lo importante. Pues yo les puedo colocar la imagen allí en el Q10, no hay problema. Hágale, profe, hágale, siga. Listo, sigamos. Bueno, nos podemos quedar hasta las 11 si quiere, pero necesitamos entender esto. Sí, es necesario que lo entiendan porque esta es parte de la prueba dentro de 8 días.
Listo. Entonces, vamos a continuar con la explicación acá. Listo, entonces el área de un rectángulo es base por altura. Para un rectángulo de los que tenemos ahí dibujados, la base mide delta x, ¿estamos de acuerdo? La base mide delta x. Todas las bases miden delta x. Y la altura depende. La altura no es siempre igual, es variable, pero es RI. Pues miren que para el centro, la altura RI del rectángulo I es F de CI. Entendiendo que CI es una formulita, digamos, para el caso del centro. ¿Sí? Es otra formulita para el caso del lado derecho y es otra formulita para el caso del lado izquierdo. ¿Sí es claro? Pero las tres, dependiendo si es izquierdo, centro o derecho, todas son un CI. CI del lado izquierdo, CI del centro y CI del lado derecho. ¿Sí es claro? Pero todas son, la altura es RI, independientemente de si utilizas estrategia de centro, derecho o centro, o de derecha, perdón, centro, derecha o centro. Izquierda, izquierda, derecha, centro. Bien. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos ya no a calcular el área de un rectángulo. Este es el área de uno en particular, base por altura, sino el área de todos. O sea, sumar todos los rectángulos. Entonces aquí ya entra el concepto de la sumatoria, que ustedes ya entienden el concepto de la sumatoria, porque hicimos ejercicios y todo de sumatoria. Entonces, el área de todos los rectángulos, ¿cómo es? Es la sumatoria, ¿sí? ¿De qué? Pues de cada una de las áreas. O sea, la base de cada rectángulo es delta x por la altura que es RI. Y eso va desde igual a 1 hasta n. ¿Por qué? Porque son n rectángulos. Para nuestro dibujo son 10, n10. O sea, son 10 rectángulos. O sea, en otras palabras es el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2 más la del 3 más la del 4 más más la del 10. ¿Listo? Y eso se abrevia como una sumatoria del área del rectángulo I, donde I va de 1 a 10. Entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes ya saben de sumatorias, resulta que aquí lo que puede salir de la sumatoria, lo que no cambia, y lo que no cambia es el delta X, ese es fijo siempre. Exactamente, ese es fijo siempre, por eso sale de la sumatoria. ¿Y qué queda dentro de la sumatoria? Lo que sí está cambiando cada vez que cambie I, que es RI. ¿Y qué es RI? La altura de cada rectángulo. ¿Sí es claro para todos, chicos? Clarísimo. La altura de cada rectángulo, dependiendo de la estrategia. Dependiendo de la estrategia que haya utilizado. Entonces, para la estrategia del centro, y voy a calcular el RI, RI es F de CI, pero este es el CI del centro. Porque hay otro CI para el del lado derecho y hay otro CI para el del lado izquierdo. Entonces, esta es el área de todos los rectángulos. Muy bien. Ahora vamos a escribir el área de todos los rectángulos para el caso de izquierda, derecha y centro. Entonces, miren, para el caso de la izquierda, entonces para el caso de la izquierda, ¿qué tendríamos que hacer, muchachos? Ah, bueno, pues lo que tendríamos que hacer las fórmulas que vimos, ¿no? Sí, señor. ¿Quién es delta X, muchachos? Delta X. Vamos acá. Delta X es B menos A sobre N. Aquí está, ¿sí es claro? Delta X es B menos A sobre N. O sea, el valor final menos el valor inicial dividido entre la cantidad de rectángulos. Eso es lo que mide la base de cada rectángulo. Entonces eso es lo que reemplacé. En vez de delta X puse el equivalente, B menos A sobre N. Este delta X es B menos A sobre N. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Lo active la cámara, porfa. Mario Bedoya, active la cámara, porfa. Listo. Bien. Entonces tenemos sumatoria desde igual a n, sumatoria desde igual a n de RI. Ah, bueno, pero vamos a ver el RI del lado izquierdo. Antes me voy al RI del lado izquierdo. El RI del lado izquierdo es este. Es F de A más y menos 1 por delta X. A más y menos 1 por delta X. Entonces, A más y menos 1 por delta X. Pero ¿quién es delta X? Lo acabamos de reemplazar aquí, delta X. B menos A sobre N. Eso, entonces delta X es B menos A sobre N. O sea que aquí reemplacé de una vez quién es el RI. Vamos a mirar otra vez. El RI es F de A más
y menos 1 por delta x, pero como delta x es b menos a sobre n, entonces de una vez a más y menos 1 por b menos a sobre n. Y eso fue lo que hicimos aquí. Aquí está escrito, muchachos. Para el lado derecho, lo propio, ¿sí? Se reemplaza el RI, pero del lado derecho. El RI del lado derecho es este. A más I por delta X, pero delta X es B menos A sobre N. Ese es delta X, B menos A sobre N. O sea, A más I por B menos A sobre N. A más I por B menos A sobre N. ¿Sí es claro, chicos? Y para el lado y para el centro, pues lo propio. Aquí está el del centro. Entonces este es este mismo, pero reemplazando el delta X de una vez. El delta X es B menos A sobre N. O sea que es A más 2i menos 1 sobre 2 por delta X. B menos A sobre N, que es delta X. Y eso es lo que está escrito aquí, muchachos. A más 2i menos 1 sobre 2 por delta X, que es B menos A sobre N. Y aquí tengo las tres fórmulas generales para calcular el área bajo esa curva utilizando rectángulos por la izquierda, rectángulos por la derecha y rectángulos por el centro. ¿En el parcial nos vas a pedir los tres o solamente uno de ellos? ¿O nos vas a dar varios ejercicios con distintos lados? Yo creo que solamente les voy a dar unos tres, uno por la izquierda, uno por la derecha y uno por la mitad. ¿Listo? Listo. Esta es la fórmula. Yo esas fórmulas se las entrego en el parcial. Sí, porque Claro, aprenderse esto de memoria, pues eso es una bobada. O sea, eso, a no ser que uno trabaje con eso todos los días, eso a la semana ya se le ha olvidado a uno. O sea, que eso no tiene sentido memorizar un poco de fórmulas que casi nunca se usan. Yo todas esas fórmulas se las pongo en el parcial, pero lo que sí necesito es que entiendan el concepto. Miren que todas estas fórmulas las armamos, las dedujimos, no las sacamos de un libro. Fuimos deduciendo una por una basado en un buen dibujo. Para poderla leer y no nos entienden. Exactamente, así si a uno se las pasan así, uno dice, uy, yo como de comio, ¿qué es eso? Pero con la explicacióncita que le he ido dando basado en el dibujo, yo creo que ya están entendiendo qué es, ¿o no? Sí, el dibujo ayuda mucho, profe. Sí, pero hasta ahora todo bien. De hecho, cuando uno está en las preguntas del ICFES, siempre le recomiendan a uno hacer las gráficas para entender los ejercicios. Correcto. Entonces, estas son las áreas bajo la curva, pero no son exactas, claro que no, porque los rectángulos que quedan pedazos por fuera y quedan pedazos por dentro. ¿Se acuerdan que ahorita miramos? A veces le quedan faltando pedazos. Una aproximada. Exactamente. Pero resulta que hay una manera de calcular el área bajo la curva, pero ya de manera exacta, de manera precisa. Haciendo que la n tienda a infinito. Haciendo que la n tienda a infinito. ¿Qué quiere decir? Que los rectángulos cada vez se van haciendo tan delgaditos, se vuelven como del delgadito de un alfiler, ¿sí? Entonces la base se hace tan chiquita, y se hace tan diminuta que un alfiler resulta siendo gruesote para la longitud de la base de uno de estos rectángulos. Y cuando eso suceda, entonces eso es tan delgadito que es una liniecita delgadita cada rectángulo, de tal manera que la suma de todas esas áreas, de todos esos rectángulos, al ser tan diminuta la longitud de la base, el área ahorita sí es exacta. Cuando n tiende a infinito es completamente exacta. ¿Sí es claro para todos? Llega al nivel del átomo. Llega al nivel del átomo. Llegan casi que a tocarse. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Coger esta fórmula general y decir, ahorita de esta fórmula vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito. Y cuando hacemos eso, entonces este resultado que incluye el límite ahora es una fórmula precisa del área bajo la curva. Y así está con la estrategia por el lado izquierdo, así con la estrategia por el lado derecho y así por la estrategia del centro. Y hemos deducido paso a paso las tres fórmulas de cómo calcular el área bajo la curva por el lado izquierdo con rectángulos, por el lado izquierdo, por el lado derecho y por el centro. ¿Han entendido, chicos, la explicación? Señor. ¿Y, sí, por YouTube también la encontraron así bien clarita? No, señor. No, YouTube no estaba No, así. profe. Están las fórmulas ahí explicadas, pero
Profe, Falta contexto. Pero no, 3 videos y medio. Falta contexto. profesor, YouTube le quedan los pañales a usted. Entonces, Y ahora un canal más bien. debería de haber un canal, sí, ¿verdad? podría Ah, ser de que que la, puede Es ganar un canal plata. como Más Luis Fer, ingresos. profe. podría Yo ser, estoy del podría, partido. podría ser que la gente lo viera, ¿no? Mm. Profe, le va el canal, ahora el canal. Matemático. Podría ser que la gente lo viera El así. canal yo manejo La el... profesora de inglés tiene canal y sube los videos de nosotros ahí al canal. ¿Así? ¿Y cómo se llama el? Es que escribirlo por... No, pero ya los sube privados, ¿no? Sí, los Sí, son videos son privados. privados. Pues Para la ahorrarle vez un pasada problema. mi mujer se metió y vio uno ahí tranquilamente. ¿Quién? Pero eso es rotando Juicioso. link. Eso Mi es mujer. rotando link. Eso debe ser rotando link. Entonces, regálenme de pronto cuál es o algún link para yo también ver. Me parece chévere. Bueno, listo. En todo caso, muchachos, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que estas son las tres fórmulas generales de cómo calcular el área bajo la curva utilizando rectángulos, ¿sí? Utilizando sumas de Riemann, y el resultado es exacto por rectángulos donde la altura es por el lado izquierdo, por el lado derecho y por el centro. En el límite, los tres van a dar lo mismo, muchachos. Los tres van a dar exacto, porque los tres van a dar precisos. Pero si no es en el límite, sino que son las formulitas de acá sin límite, ya no van a dar iguales todos. Van a dar parecidos, van a dar cercanos, unas aproximaciones, pero ya no va a dar exacto. Para que dé exacto hay que calcular el límite y ahí todos tres dan el mismo resultado. Antes no. ¿Es claro para todos, chicos? Profe, ¿en el parcial va a colocar con límite? Obviamente, claro. Pero como ustedes ya son expertos en límites, eso ya lo vieron el semestre pasado, entonces pues todo el mundo saca 5. Bueno. Entonces, seguimos. Aquí ya viene ejercicio. Ay, casi terminaba. Deme chance. Arigatou gozaimasu. Yo creo que estuvo bien que ese día le tomara foto al tablero yo. Demasiado bien, creo yo. Profe, ¿puede dejar 2 ejercicios para practicar Practicar. Claro, sí hay que dejar para antes del practicar. parcial? Sí, claro. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces sigamos. Entonces ahorita vamos a resolver un ejercicio ya práctico. El ejercicio es este. Encontrar el área bajo la curva f de x igual a 1/2 de x al cuadrado desde -1 hasta 2. Desde -1 hasta 2. Utilizando Sumas de Riemann. sumas de Riemann. Listo. Entonces hay que hacerlo por la izquierda, por la derecha y por el centro, el mismo ejercicio. Aquí está hecho por, no sé, por uno de esos. Por el de la derecha está hecho aquí. ¿Listo? Pero obviamente, como hay que hacerlo con límite y todo, va a dar lo mismo, por cualquiera que lo haga. Resulta, muchachos, que esto que acabamos de ver, ¿qué es esto que está escrito aquí? Es la fórmula, las fórmulas de acá, muchachos, miren. ¿Sí? Límite cuando n tiende a infinito, aquí que dice, esto es delta x, ¿sí? Sumatoria desde igual a 1 hasta nd, y este f de ci, esto es, ¿cómo se llama esto? RI. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí lo escribí otra vez de forma general, delta x, y ese RI lo llamé f de ci, dando a entender que este ci cambia cada vez. Para cuando es centro, cuando es derecho, cuando es izquierdo, este CI cambia.
Pero esta formulita con el límite, esto da el área bajo la curva correcta, y eso equivale a la integral desde A hasta B de la función, ¿sí?, evaluada en CI de X. Eso es para el área exacta, ¿no? Eso es para el área exacta, el área precisa. O sea que ya encontramos cómo calcular un área exacta, que es lo mismo que hace la integral. O sea que este es el concepto de la integral. Y a partir de ahora comienza lo bueno en el curso, porque son integrales en cantidad. Listo. Aquí les hago un Ahora sí repaso. se viene lo chido. Aquí se ve una propiedad muy básica de binomio al cuadrado, con una resta y con una suma, porque vamos a utilizarla en este ejercicio. Entonces el ejercicio dice: encontrar el área bajo la curva f de x igual a 1/2 de x cuadrado desde -1 hasta 2, utilizando sumas de Riemann, izquierda, derecha y centro. Aquí vamos a hacer el de la derecha. Entonces lo primero que tenemos es la función f de x igual a 1/2 de x al cuadrado. Eso es lo primero que tenemos. ¿Y qué necesitamos? Reemplazar esta fórmula, muchachos. Esto es lo que necesitamos. Claro que esta fórmula aquí está como resumida. Si la quiero escribir completica, sería usar esta acá, esta, que es la de la derecha. ¿Sí es claro para todos? Esta. Esta es la que vamos a usar, porque la vamos a hacer por la derecha la primera vez. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular b menos a sobre n, que es el delta x. Y aquí también va ese delta x, b menos a sobre n. Sí, necesitamos calcular todas esas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, miremos cómo se hace. Entonces, la fórmula general es esta que escribí aquí. Entonces, por la derecha, ¿quién es el CI de la derecha? El CI de la derecha es A más I delta X. Ese es el CI de la derecha. Muy bien. ¿Quién es delta X? B menos A sobre N. ¿Quién es B? 2. ¿Quién es A? Menos 1. Entonces 2 menos menos 1 sobre N. O sea, 2 más 1 sobre N. Y 2 más 1 es 3, o sea, 3 sobre N. O sea, delta X es 3 sobre N. ¿Estamos de acuerdo que delta X es 3 sobre N? Bien. El C sub I es A más I delta X. Pero es que yo ya encontré delta X. Delta X es 3 sobre N. Entonces es A, pero ¿quién es A? Menos 1. Pues menos 1 más I, escribe el I, y delta X es 3 sobre N. Entonces resuelvo un poquito esto, esto me queda menos 1 más 3N sobre I. ¿Qué es esto? Este es el CI, el C sub I. Y el C sub I va dentro de la función, ¿sí lo ven aquí? El C sub I va dentro de la función. Entonces vamos a calcular la fórmula ya, reemplazándolo ahí. Entonces escribo la misma fórmula de aquí. Límite cuando n tiende a infinito de delta x, pero delta x ya lo tengo, 3 sobre n. Es 3 sobre n. Sumatoria desde igual a 1 hasta n. Entonces sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de CI. F, ¿y quién es CI? Menos 1 más 3 sobre n por i. Este es CI. Menos 1 más 3 sobre n por i. Este es CI. ¿Estamos claros? Listo, aquí ya hice el planteamiento. Lo que tengo que hacer de ahorita en adelante es, bueno, primero tengo que resolver quién es f de esto. Porque la función f, miren lo que hace. La función f, lo que usted meta aquí en el paréntesis, esta x, él coge, lo eleva al cuadrado y después lo multiplica por un medio. O sea, si usted aquí mete un carrito, él coge carrito a la 2 por un medio. Si usted coge aquí la x y le mete casita, entonces dice casita a la 2 por un medio. Entonces, si ahí en la x, en vez de meter x, meto c sub i, y yo sé que c sub i es menos 1 más 3 sobre n por i. Entonces, aquí en este paréntesis, en vez de la x, va menos 1 más 3 sobre n por i, porque es el que estoy reemplazando en vez de la x. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, queda un medio, por lo que está reemplazando la x, que es menos 1 más 3 sobre n por i, y a la 2. Entonces aquí ya lo reemplacé, muchachos. Aquí ya lo reemplacé. Esto lo podemos escribir así como para que quede más bonito. O sea, para que quede primero el positivo y después el negativo. ¿Sí? 3 medios de i menos 1, que es lo mismo al cuadrado. Lo escribo así para que quede más bonito, para que quede el segundo negativo, y entonces podamos aplicar la primera formulita que tenemos acá arriba. Y la de los binomios al cuadrado.
Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces miren atentamente porque los pasos son sencillos, pero hay que ir hilando despacito. Límite cuando n tiende a infinito. 3 sobre n. Y este 1 medio, como es una constante, sale de la sumatoria. Entonces por eso ya lo pongo aquí afuera, el 1 medio. Este 1 medio sale de la sumatoria, entonces ya quedó acá afuera. ¿Sí es claro? Señor. Yes. Listo. Este paréntesis a la 2, aplico esto. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo a la 2. Aplico esto. Aplico eso. Entonces me queda, el primero es 3 medios de i, me quedaría a la 2. 3 medios de i a la 2, o sea que me queda a la 2 el 3, la n y la i, todos me quedan a la 2. ¿Sí es claro? Menos 2 veces a por b. Sí, señor. Menos 2 veces a por b, o sea, 3 medios de i por 1. 3 medios de i por 1. Más b a la 2, o sea, más 1 a la 2. Correcto. Apliqué la fórmula. Después me queda límite cuando n tiende a infinito, y este 3 por 1 da 3 y este 2 por n da 2. 2n. Sí, señor. Sumatoria, ¿y aquí qué hacemos? Elevado al cuadrado del 3, la n y el 2. El 3 a la n, el 3 a la n es 9, sobre n a la 2 por i a la 2, menos 2 por 3 es 6, sobre n por i, y este 1 a la 2 es 1. Exacto. Después, ¿qué hago? Después entonces cojo, y esta sumatoria la reparto como 3 sumatorias, porque es como un término menos otro término más otro término, entonces la reparto. Distributivo, sí. Entonces este 3 sobre 2n me queda multiplicando toda esa distribución. Por eso pongo estos paréntesis, los de adentro, estos. Y me queda entonces, me queda la sumatoria de 9 sobre n a la 2 por i a la 2, pero lo que está cambiando es i. Miren que la sumatoria dice desde i igual a 1 hasta n, o sea, lo que cambia es i. O sea que lo único que va a quedar dentro de esa sumatoria es i a la 2, porque el 9 sobre n a la 2 sale de la sumatoria, miren, salió. Ahí luego sale el i que está solo. El i a la 2 sí se queda dentro, pero el 9 sobre n a la 2 sale de la sumatoria. ¿Eso es claro, muchachos? Sí. El término que no cambia sale de la sumatoria. Eso. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué va a salir? Va a salir menos 6 sobre n. Ajá. Y va a quedar el i por dentro. Eso va a quedar el i por dentro. Y aquí, pues... No hay ninguna que sea constante. Sumatoria, sí, de 1. No hay. Pero resulta que esta fórmula y esta fórmula nosotros ya las tenemos. Porque eso fue parte de lo que vimos en la clase pasada. Eso, de sumatorias. Esta fórmula es esto, el resultado de esto es esto y el resultado de esto es esto. Aquí son estos 3 resultados, ¿sí lo ven? Eso ya lo vimos. Entonces, desarrollamos eso. Entonces me queda límite cuando n tiende a infinito de este 3 sobre 2n, me queda multiplicando todo lo que está allá adentro. ¿Sí? Y vamos a empezar a reemplazar. Entonces, 9 sobre n a la 2. ¿Sí? Y esta sumatoria la reemplazo por n a la 3 tercios más n a la 2 medios más n sobre 6. Sobre 6. Después menos 6 sobre n, menos 6 sobre n, y esa sumatoria se reemplaza por la fórmula. Más, y esta sumatoria es la fórmula n. O sea, reemplacé las fórmulas de las sumatorias. Correcto. Después aplico distributiva. Entonces el 9 sobre n a la 2, distributiva. El menos 6 sobre n, distributiva. Entonces al hacer esas distributivas, pues va dando algo nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 9 y sobre 3. ¿Y cuánto es 9 sobre 3? Es 3. 3, por eso dejé aquí 3. 3. Sí, 3. N a la 3 y abajo n a la 2. Después... se cancela y queda una n. Queda una n. Eso, va a quedar una n. De hecho, aquí ya que nos quedó 3 con una n. Aquí, entonces, n a la 2 con n a la 2 se van a ir. Quedaría 9 n a la 2 sobre 2 n a la 2. N a la 2 con n a la 2 se va, queda 9 medios. Aquí sería 9 sobre 6. Se puede sacar tercera y tercera. Tercera de 9 es 3 y tercera de 6 es 2. Es 2. 3 medios. Y el n arriba y el n cuadrado abajo se va. N con n queda solamente una n abajo. En el denominador. Una n en el denominador, sí, que es esta. O sea que me queda 3 sobre 2n. Aquí está 3 sobre 2n. Luego la distributiva en el 6.
menos 6 sobre n multiplicado por n a la 2 sobre 2. Entonces, 6 sobre 2 es 3. exactamente. Entonces, 6 sobre 2 es 3. Entonces me queda menos 3. N a la 2 sobre n. Se van a simplificar y queda una n arriba. O sea que me queda menos 3n, mire, menos 3n. Correcto. Después, menos 6n por n medios. 6 Entonces, sobre 2. n sobre 2, 3. Y el negativo porque es menos 6. Menos por cada menos, ajá. Y n sobre n, que se van. Que O sea se que aquí cancelan. sale quedando menos 3. Más n. 3 solitos. Más n, entonces más n. ¿Sí es claro? Clarísimo, clarísimo. Hasta el momento Aquí- bien, gracias. Aquí Voy observo, full. aquí observo que 3n se simplifica con 3n, porque este está positivo, este está negativo, entonces se elimina. Ok. Exacto. Entonces allí, después de que he hecho esa simplificación, entonces, ¿qué puedo observar? Que hay cosas que se pueden sumar. ¿Sí? Por ejemplo, este 9 medios menos este 3 se pueden sumar. Yo ya les expliqué cómo. Este que está solito, Sí, lo menos reemplazo 3. por multiplicarlo con el 2. O sea que me queda menos 3 por 2 menos 6. ¿Cuánto es 9 menos 6? Menos 3. No, hombre. 9 menos Menos 6. 11. Ah, no, 3. Es 3. A 9 le quito 6. A 9 le quito 6 a 3. Eso, 3 medios. Entonces, Ah. 3 medios. Listo, 3 medios. Ahorita miremos con la n. Miremos con la n. Me queda 3 medios de n, aquí está. Y el otro me queda n solita y aquí está. O sea que va quedando así como está aquí, muchachos. ¿Sí lo ven? Luego otra vez distributiva. Luego otra vez distributiva, porque es un paréntesis que multiplica por esto que está afuera. Entonces me 3 quedaría por 3 por 3, 9. 9. Y 2n por 2, pues 4n. 4n. 3 por 3, 9. Y 2n por 2n, 4n a la 2. 4n cuadrado. 3 por n, 3n. Y 2n por 1, pues 2n abajo. Aquí Se cancelan las simplifica. cenas. Las n se simplifican, entonces quedan así. Y cuando calculo el límite, cuando n tiende a infinito, resulta que cuando Reemplaza. los denominadores tienden a infinito, la fracción tiende a 0. Sí, señor. Entonces este tiende a 0 y este también. Y al revés, tiende a infinito. Si fuera al revés. Exactamente. O sea que queda 3 medios. O sea que el área bajo la curva es 3 medios. Me está gustando. Pero algo me dice que el profesor le va a meter hasta raíces a eso. Así queda el ejercicio. Raíces no. Y ahí ya quedó hecho por la derecha. Pero hay que O hacerlo sea que por la si yo izquierda y hago por el centro. por el centro da lo mismo, tiene que dar lo mismo. Tiene obligatoriamente que dar lo mismo. Si algo diferente, quiere decir que tiene error. Sí, porque es Ah, que exacta. Prácticamente a Ya nosotros nos va a toca tocar hacerlo por izquierda y centro y con eso validamos. Ah, esa es la tarea. Entonces yo creo que esa puede ser parte de la tarea. Me gusta la idea. Listo, chicos. Sí, Tienen que profe, ¿qué tenemos para validar? terminamos. Sí, claro, este es muy bueno porque ustedes pueden hacerlo por los otros dos. Sí. Tiene que dar lo mismo porque este ya está hecho. Estaba tan concentrado que no dije que eran las 9:10. Ah, no, espérate. Verdad que seguimos más tarde. Son las 9:33. Sí. Hasta las 9:30 la clase normalmente, o sea que digamos que no estamos como en el tiempo. Descontamos los 3 minutos de la otra clase. Tranquilos, yo los descuento del parcial, no hay problema. No le haga caso, él está No le haga caso, bro, no le haga cosas. Está loquito, profe. No Él le le haga Está caso. loquito, bro, no le entró haga caso, tarde. no le haga caso. El bigote lo vuelvo loco. Pues eso más o Acuérdate menos que como descontar una pregunta, más o menos. él se cree fino por el video ya, profe. Se marmal. No le haga caso, no le haga caso. Listo, chicos, entonces esta es la explicación. No sé, ¿fue clara? Claro, profe, sí. Me gustó la clase. Todo hoy, perfecto. estuvo muy Arigato, José y más. Pero, Esa profe. foto la puede enviar, por favor, para Más que también la foto, esta última clase. hacerla. Profe, El video, más que todo. profe, el Y videito profe, lo necesitamos la postó. imagen de esto, porfa. Pero ya no lo copiaron pues en sus cuadernos. No, usted dijo que no copiáramos todo, que usted le iba a subir. Yo tengo en parte Yo cerrado sí. todo eso. Poniéndole cuidado Incluso sí, pero- a mí me faltó el ejemplo. Profe. yo no puedo caminar y comer chicle a la vez porque me caigo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Buenísimo, buenísimo. Windows imprimir pantalla. Tengo un pantallazo, quedó bien bonito, profe. Bueno, entonces, a ver, yo miro.
¿Será que puedo mandar esto por aquí, por el... Sí, yo creo que Mándese puede sin mandar. miedo, creo. profe. Mándese Yo creo sin que sí. miedo. O mándeselo a uno por el correo y él ya lo manda por el grupo de WhatsApp. Es que yo no puedo comer un chicle, cabrón. Como sea, pero mándelo. Muy bueno, No, muy pero bueno. también, si es posible, Pero si es solo esta, posible, pues, manda no de esta, una vez el parcial. pero suba el video. Si sea solo eso. Sí, el video es más Listo. importante. Acabo de subir el archivito, la foto ahí al chat. Me gusta. Tengo Perfecto. descarga. Perfecto. Rayman Bueno, se llama. chicos, ¿ustedes sí me entienden los temas matemáticos a mí? Sí, profe, se Sí, los profe. Ojalá me hubiera explica. enseñado en primaria. Sí, 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 sí. profesor. La verdad, yo estoy agradecido con mis profesores. Todos los profesores de matemática que he tenido, gracias a Dios, han sido muy buenos. Sí, porque, uy, no, con Ibe le toca a unos que, Uf, hay veces hay unos profesores que son terribles. No, profe, usted explica muy bien, usted tiene el talento, usted tiene el toque, profe. tiene el espíritu. No olviden Menos mal sí dio lo suscribirse y que dar quería. abajo en los comentarios. No se arrepienta, está bien. Yo no sé, ya sé cómo le va a dar like. Venga. Profe, me va a suscribir a su canal. Eso está interesante. Manitos arriba todos. Pero entonces me toca que hacer como Julio Profe, con un tablero y escribir, porque para escribir todas estas cosas, hermano, en el computador, Oh, muy claro. complicado. Compra el tablero. Me toca preparar la clase 8 días antes. Hasta mañana, pa. Men. Dígale que esta mañana, mano. Pa, que esa mañana. De parte de la clase. De parte de la De clase. parte de todos. Que bueno, que gracias, Que muchachos, mande- que descansen también. Que Dios los que mande bendiga. plata. Es un Minasai. Evi, ¿sí entendiste? Sí, profe, sino que es que yo me pierdo en algunas partes porque yo no voy al mismo nivel que ustedes y me da pena retrasar a los demás. Tranquilo, mijo, que aprenden todos. La clase vino a Estamos para aprender y aprender. el El que no profesor piensa aprende, que yo pues me repite. distraigo, entonces me da Ellos pena se preguntar. sacrifican. Que no aprende, pues repite. Baila. Aquí estamos para aprender y el que no aprenda, pues repite. Yo Que prefiero veo ya. retrasar un poquito la clase por No. preguntar algo que después quedarme con las dudas y perder un parcial. Verdad, verdad. Por no preguntar en un minuto. Mario ya es lo más de tierno, No lo ¿no? olvidé. Sí. Estamos para aprender y el que no aprenda, repite, dice Mario Daya. No es meme, es anécdota. Y el que no hace tareas también. No es memo, yo. Anécdota. Anécdota. Lo dice la experiencia. La experiencia habla. Sí, sí, yo soy guerrero ya, vieja guardia. Ya debería hacer esto con los ojos cerrados. El problema es que no hago las tareas. Con los ojos cerrados y las Ni con manos los ojos abiertos. Mario nos enseña. Es el que Bueno, rota la clase en el y parcial. Andrés Arroyave entendió. Señor. Listo. ¿Y quién más? ¿Y Julián Quesada, entendiste? Qué pena, estaba mirando la foto. Que Bueno, sí profe, entendiste. pues ya lo que me preguntó, usted Sí, explica muy bien, porque yo sé por qué es la duda, o sea, sí, usted explica muy bien y de pronto, pues usted dirá que por qué no fue tan mal en el primer semestre. Y pues en mi caso personal es porque, por ejemplo, a mí me falta meterle más, o sea, como hacerle seguimiento. Por ejemplo, ver ese video que usted hizo hoy para mí sería fundamental. O sea, si yo tuviera la oportunidad de verlo y de verlo y de verlo, porque usted explica también, pero desafortunadamente como uno no está todo el tiempo ahí, entonces eso es lo que hace que uno de pronto no aprenda, porque usted mismo dice que la práctica es el maestro, y como no se practica porque, pues digamos que no está la herramienta o a veces no se le dedica el tiempo, entonces es por eso. Pero a mí me gusta cómo usted enseña, de verdad que me parece súper, y porque son muchas cosas que le hace entender a uno. Por ejemplo, eso que usted dijo ahorita último, eso ya lo había explicado en factorización, la distributiva, lo otro, pero sinceramente hay cosas que a mí ya se me han olvidado.
Entonces, cuando uno ya refresca otra vez, uno dice, ah, eso ya lo había visto, ah, sí, tal cosa, ah, es por esto. Entonces, pues eso es lo que quería decir. Entonces, muchísimas gracias y pues voy a tratar de estar más para que en el parcial pues no me vaya mal. Voy a... ¿Y va a presentar el examen dentro de 8 días o qué? Uy, claro. Claro, yo siempre lo presento. Diga que no, ¿verdad? Acá por Profe, asistencia es un 1. una pregunta en el parcial, ¿tú vas a agregar raíces? 1, y tú vas a 0. vueltas? Uy, pero no Profe. agregué raíces, que eso como que Raíces me pasa la no, cabeza. me estresa. Eso es No, como no, que- muchachos, Por lo no, menos esta vez sí sea igualito a lo que vimos. En la no, cabeza. yo no le voy a meter raíces. De pronto le Pues, meto tan logaritmos, fácil, pero raíces no. Un balazo en Yo veo la chale. raíz ahí, Ca. yo digo, yo veo la raíz en el parcial y digo, ya sé qué no hacer primero. No, yo no le voy a meter raíces. De pronto logaritmos, pero raíces no. Logaritmo Ah, caray. Ah, caray. No, pero yo No, raíces a veces me da como... o de pronto funciones trigonométricas también podría ser. Vaya dato perturbador. No, ya tomas perturbado. O no sé, funciones exponenciales tal vez. Cositas básicas, pero sí, cositas así. Meterlo. Las breves. Una raíz Pero, dentro de otra raíz, dentro de otra raíz. preguntas como es alfa de X, cosas así. No, pongamos puras preguntas de cultura general, man. Bueno, chicos, hemos terminado entonces. Ay, ya nos pagaron 10 minutos más. Listo, profe, muchas gracias por la clase. Gracias, Profe, profesor. eso es profe, para gracias. mermar Gracias dos por la clase, profe. preguntitas. Entonces, muchas gracias. Gracias, No, buena profe. noche. Saludos, Y en profe. serio, si Nos puedes vemos. subir el video. No es por azararlo, profe, pero espero Por el favor, video. sí, suba el video porque sí es necesario. Solo ¿Cuánto este. comienza el día ahora? Que sea solo subirlo? Es más, Aunque, ya aunque sea mismo solo sualo. este. Señor. Está bien, está bien. Gracias. Ya mismito sualo, profesor. Trasnoche en el computador. No, muchachos, Dios los bendiga. Hasta luego, profe. Amén, profe. Hasta luego, profe. Bendiga. Chao, hasta Listo, luego. profe, que chicos. descansen. Gracias, lo mismo. Vea, cosas, estaba mostrando tus interfaces.